del problema de la imagen. La película puede ser abordada de diferentes puntos. Incluso si uno asume la película como un problema de guión, puede encontrarse con la problemática de desarrollar una historia en la cual, bueno, hay unos referentes históricos. Esos referentes históricos hacen parte de la historia como íntima de un pueblo. Diría Patricio Guzmán, el documentalista chileno, haciendo alusión a la historia documental y lo que se lleva al documental como un álbum muy especial, un álbum de un país de la editorial. Pero ¿por qué nombró a Fran Fanon? Fran Fanon era un médico psiquiatra. Estuvo muy atento a los sucesos de la batalla de Argel y desarrolla una investigación acerca de la problemática psicológica del argelino. En 4 capítulos, el primero es sobre la violencia, que es una gran problemática abordada en esta película. Incluso si uno busca una referencia sobre el terrorismo y los tipos de guerra de primera generación, segunda, tercera, cuarta, la batalla de Argel va a ser como un referente de terrorismo. Pero este libro, que no trata sobre el terrorismo, sino las consecuencias de la violencia, tiene 4 capítulos. 4 capítulos, pero tiene como un subcapítulo. Primero, la violencia, la grandeza de la espontaneidad, las desventuras de la conciencia nacional, la cultura nacional y la guerra colonial y los trastornos mentales. En los trastornos mentales va a tocar los tópicos desde su punto de vista psicológico, haciendo alusión a ciertas enfermedades como el estrés, desnutrición, algo que puedan haber también sufrido de diferentes países sudamericanos o africanos. El libro también fue como muy reconocido en la época porque el prólogo, es un prólogo bastante extenso, lo hace Sartre, y Sartre se ganó como ciertas enemistades por haber realizado el prólogo, donde en varias ocasiones se arrepiente o le da vergüenza ser francés por los atropellos que estaban haciendo los franceses en Francia. Entonces, la compañera de Sartre, Simone de Beauvoir, también va a hacer un texto en alusión a la defensa de una mujer argelina que es capturada y se convierte en un símbolo africano, pero también va a ser conocido en Sudamérica. Va a ser condenada a muerte y esta mujer, la compañera de Sartre, Simone de Beauvoir, va a encabezar una lucha por los derechos de esta persona, que después va a ser, digamos, va a ser parte de una amnistía que realiza Charles de Gaulle para calmar como los hechos. Estaba una tensión muy fuerte. El otro que va a salvarse, que también va a ser condenado a muerte, es Said. Said dice que es capturado y Mayo le dice que bueno que se fue capturar, porque si no lo hubiera desilusionado. Ahora volvemos a esta imagen. Esta imagen se ve muy bien aquí. Es un paisaje, y ese paisaje digamos no está habitado por seres humanos, y si esta imagen se conoce como la primera fotografía de guerra en la historia. Es una fotografía de Roger Fenton donde aparece la imagen de lo que era la guerra, la guerra de Crimea. ¿Por qué se hizo esta imagen? Bueno, primero, la velocidad de captura de las imágenes de las cámaras del siglo XIX no permitían generar imágenes donde las acciones estuvieran en movimiento. Pero la intención de Roger Fenton era censurar la crueldad de la guerra. Si empezamos a mirar, nos acercamos, empezamos a ver que hay estos circulitos que son proyectiles de los cañones, y así hay una serie de imágenes donde nos muestra la crueldad de la guerra. Cuando se empezaron a hacer la batalla de Argel, primero estaba un gran dilema: vamos a hacer una película en la cual
fueron 300.000 muertos, todo lo que del año 54 al año 60 se calcula que fueron 300.000 muertos. Son como 300.000 muertos bajo los dos bandos, ¿no? Específicamente, si uno saca de esos 300.000 muertos, había 24.000 soldados franceses. En el año 54 Francia envía 500.000 hombres a Argelia. 500.000 hombres fue lo que envió Estados Unidos a la guerra de Vietnam. Obviamente Francia no quería perder Argelia. Francia había perdido Vietnam, o sea, todas las huestes libertarias de los vietnamitas, todo lo de Indochina. Incluso cuando a los periodistas abordan a Matthew y le dicen qué pasó en Vietnam, en Indochina, porque bajo estas tácticas que estaban empleando en Argelia se liberaron también en Indochina y se habían liberado en Marruecos en el año 54. Es decir, había que generar una represión muy fuerte para que no se independizara ninguna colonia, y incluso era casi las últimas colonias gigantes que tenía Francia. Aparece entonces, bueno, el problema de Gino Cotector, cómo hacer una película que tiene tantas dificultades narrativas, donde hay un problema de guerra, de dolor, porque había un pueblo que había sufrido, los personajes llamados pies negros, que eran los argelinos, pero que compartían un sentimiento no de su cultura cercana al Islam, sino una cultura más cercana a la cultura francesa. No querían ser independientes, querían mantenerse. También hay textos acerca de esa problemática. Estos personajes quedaron grupos como paramilitares también para contrarrestar a los grupos del Frente de Liberación Nacional. Estaban esos dos. Había un tercer bando que eran los musulmanes totales, es decir, ellos no entrarían a la guerra directamente. Algunos hicieron parte del Frente de Liberación Nacional. El Frente de Liberación Nacional era algo extraño, no era un movimiento de izquierda, sino era apoyado por Rusia y por China. No era, digamos, de una tendencia religiosa islámica, era una amalgama. Ahí viene el otro problema, cómo mostrar a los del Frente de Liberación Nacional y cómo mostrar aún más a los que se iban a convertir como los antagonistas, que eran el ejército francés. Eso por mostrar la parte humana del ejército francés, la parte humana del Frente de Liberación Nacional. La película fue censurada. Lo más cruel fue la censura del mismo país, en Argelia. ¿Por qué fue censurada? Porque cuando decae Ben Bella, fue nombrado por el Frente de Liberación Nacional para ser el presidente, va a subir al poder un militar, y el militar tenía una línea mucho más agresiva en política, y tomó la película como una agresión al pueblo argelino, porque mostraba a Matthew que como un ser humano que tenía ciertas características, bondadoso, jovial, y mostraba, incluso la versión de no haber quitado o evadido quién era Leoponte, que había sido un analfabeta, que realmente venía del mundo de la delincuencia. Esas ciertas características fue la primera censura en el país donde se realizó la película. De donde surge también la idea de cómo narrarla. Si recordamos las películas de cine ruso, las primeras de Eisenstein, Octubre sobre todo, que fue realizada con personas que habían participado en la revuelta, la primera idea, y lo que se voy a utilizar como extras, y siguiendo también las pautas del cine neorrealista, no va a utilizar actores profesionales. Sin embargo, cuenta con un presupuesto. Hay un país que le está diciendo: mire, queremos un registro de nuestra guerra. Por eso contratan a tres actores para que encabecen a Alia Ponte, al coronel Matthew,
casa, el matrimonio, bueno, y otros personajes secundarios, pero la mayoría son actores naturales. Ya había mencionado que Said, que aparece como Said Kader, miembro de la cúpula del Proyecto de Liberación Nacional, fue el que hizo el guión y el que participó también directamente. Entonces, él iba también acompañando la situación. Se cuenta que no colocó ningún obstáculo, a pesar de que él había propuesto el primer guión, que fue cambiado 4 veces. Incluso cuando se empezó a rodar la película, surgían nuevas cosas, la gente contaba historias. A mí me pasó esto, a mi esposo lo torturaron, a mi